felices, agradeciendo a Dios por la vida y la salud, ¿no? Especialmente de ustedes en casita, la mía y del mundo entero, ¿no? Pese que estamos pasando por una enfermedad terrible, pero siempre hay que trabajar alegres, ¿no? Siempre hay que estar con ese entusiasmo de querer desarrollar todas las actividades en forma alegre, armónica, y todo hay que verlo como un juego, ¿no? Porque el aprendizaje es un juego, ¿no? Y hay que jugar de la mejor forma. Ahora y siempre vamos a jugar con las lecturas, porque todo aprendizaje es mediante lecturas. Bien, chicos, ahora, ¿de qué se tratará el tema? De algo importante, como es lecturas. Ya les decía que todo aprendizaje, ¿no?, es mediante lecturas. Entonces vamos a jugar con las lecturas. Ahora, para poder investigar, ¿no?, vamos a usar el internet, vamos a usar hojas, vamos a usar libros, nos vamos a agenciar de alguna forma para poder rescatar la información que es necesaria. Bien, ahora nos planteamos una de las normas de vamos a trabajar en casa, ¿no?, en forma armoniosa con la familia, dialogando, y luego vamos a leer, ¿no?, vamos a sacar información y vamos a llegar al tema. Entonces, nuestro propósito de hoy es identificar las características de la estructura, ¿no? Entonces, mi propósito de hoy es identificar las características de los textos argumentativos. Bien, entonces, si ya tengo mi propósito, ahora voy a las lecturas. Como siempre yo les decía que toda lectura, ¿no?, tiene sus pasos. Tiene un antes, un durante y un después. Antes de la lectura siempre me voy a preguntar, ¿no? ¿Traerá imágenes la lectura? ¿Qué tipo de texto leeré ahora? ¿Cuál será la inquietud del lector, ¿no? ¿Qué habrá en la lectura? ¿Me dará la respuesta que yo busco? ¿Podré identificar las características, ¿no?, y estructura del texto argumentativo? Entonces me hago una serie de preguntas. Llega la lectura a mis manos, la leo, ¿no?, la analizo, busco, hago mi organizador gráfico, ¿no?, llego a unas conclusiones, ¿no?, las explico y luego trato de plasmar. Bien, entonces, ya les decía que nuestro propósito de hoy es identificar las características y estructura de un texto argumentativo. Entonces, pero dirán, ¿qué cosa es el texto argumentativo, no? El texto argumentativo es que propone la opinión del autor, ¿no?, para convencer al lector, ¿no? Entonces, plantea una tesis, plantea el problema, ¿no?, y luego las argumenta. Pero todo texto tiene su estructura, ¿no? Entonces, el texto argumentativo, la voy a señalar, acá tengo un pequeño esquema, ¿no? Entonces, mi texto argumentativo me dice que propone la opinión del autor para convencer al lector, ¿no? ¿Qué plantea? Plantea una tesis, ¿no? Y la tesis tiene argumentos, ¿no? Argumentos. Mi texto argumentativo también tiene una estructura, y dentro de la estructura está el título, la introducción, el desarrollo, las conclusiones. Entonces, mi propósito es identificar la estructura, la tengo acá, pero también me dice sus características. Entonces, sus características es la estructura y un lenguaje. Va a emplear un lenguaje de ideas claras, ordenadas, ¿no? Esta se va a dar en párrafos,
Va a tener conectores, paréntesis, signos de interrogación, o sea que voy a usar la gramática. Entonces acá en mi propósito me dice identificar las características y la estructura de los textos argumentativos, ¿no? Acá les he traído una pequeña lectura para poder identificar. Me dice, estructura. Bien, la estructura de mi texto, les decía que tiene título, entonces acá está el título, ¿no? Título. Bien. Me dice que tiene una introducción, también acá tiene la introducción, ¿no? Presentamos el tema. Bien. Luego, me dice que también tiene su desarrollo, ¿no? La tesis, los argumentos, el problema, el planteamiento de la tesis. Entonces, acá lo tengo. Bien, ahí está. Y me pide también la conclusión, que la conclusión está acá. Entonces, cada uno de estos puntos, ¿no? Me menciona algo y allí está la estructura. Ahora, me dice las características, que tiene un lenguaje claro, tiene un lenguaje ordenado, ¿no? Está por párrafos, ¿no? Párrafo por párrafo. Tiene conectores, ¿no? Tiene paréntesis, ya les decía, tiene signos, ¿no? Entonces, acá hemos podido ubicar nuestro propósito. Ya tenemos la estructura y tenemos las características. Bien, chicos. Entonces, si bien es cierto, yo les digo que todo es un juego, ¿no? Solamente tengo que apuntar a mi propósito. ¿Qué es lo que me pide? Entonces, si acá me pide identificar la estructura y las características de los textos argumentativos, ¿no? Espero, ¿no?, que les sirva de algo para que ustedes en otros textos, en otros temas se planteen, ¿no?, y ubiquen su estructura, ubiquen sus características, que es fácil. Si yo leo 1, 2, 3 y 1000 veces lo voy a poder comprender, pero si yo leo nomás así por leer, ¿no?, entonces no voy a comprender nada, ¿no? Tengo que leer para yo poder comprender, ¿no?, y apuntar a lo que me pide. Y si no lo entiendo, tengo que leer 1 y 1000 veces. Como siempre les digo, que todo es un juego. El aprendizaje es un juego, ¿no? Entonces, yo tengo que jugar, pero con esas ganas, ¿no? Con esa emoción, ¿no?, de querer llegar a donde yo me he trazado, ¿no? Entonces, bien, chicos, espero que cuando lleguen las lecturas a sus manos, ustedes trabajen, ¿no?, y aprendan a reconocer la estructura y las características de un texto argumentativo. Bien, nos vemos. ¿Cuántos minutos acerca?